Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Santiago de Chile y también cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en los diferentes lugares de la República de Chile. Un saludo a todos los que están a través de la línea telefónica y a todos los que están en Arica. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les guarde y disculpen que hoy, cuando nuestro vuelo hizo parada en Arica, no bajamos, pues no sabíamos que iban a estar allí esperándonos y veníamos en el vuelo durmiendo y nadie nos despertó para darnos a conocer que el avión había hecho parada allí y que estaban allí esperándonos los hermanos de Arica. Pero estuve hablando con Miguel para que ya no sea ni media hora ni una hora, sino que para el próximo viaje, cuando pasemos en el vuelo por Arica, hagamos una parada y tengamos una actividad allá y nos quedemos todo ese día, y ya sea que regresemos en la noche o que al otro día continuemos el viaje hacia Santiago de Chile para estar con ustedes allá en Arica y compartir con ustedes las bendiciones de Dios. Así es que todo obra para bien, así es que no nos paramos media hora y ahora nos vamos a parar un día completo para estar con ustedes allá. Que Dios les bendiga grandemente a todos nuestros hermanos allá en Arica y también a vuestro pastor Fidel Venegas, y que Dios te use grandemente allá, Fidel, y les use a todos allá en la obra de Dios. En esta noche quiero leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, verso 24 en adelante. Dice así nuestro amado Señor Jesucristo: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el recogimiento de los escogidos de Dios en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El mismo Señor Jesucristo nos habla de los escogidos y nos habla de lo que Él hará con ellos en el día postrero. Dice que el Hijo del Hombre enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahora, para poder entender esta promesa divina, necesitamos comprender quiénes son los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios son aquellas personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida
del Cordero, los cuales son los primogénitos de Dios, escritos en el cielo, como dice el apóstol San Pablo, sus nombres están inscritos en los cielos, en el libro de la vida del Cordero. Hebreos capítulo 12 y versos 22 al 23 dice San Pablo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, o sea, que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, esa congregación de los primogénitos que están escritos en el cielo es la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador y ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y por consiguiente ha entrado al cuerpo místico de Jesucristo por un Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, por el cual es que cada persona puede entrar a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Esa es la forma para entrar al reino de Dios, por un Espíritu, por ese Espíritu Santo que produce el nuevo nacimiento en la persona. Dijo Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, o reino de los cielos. Nicodemo, el cual era un creyente en la palabra de Dios, un guardador celoso de la ley y un gran maestro en medio del pueblo hebreo, tomó las palabras de Jesús en forma literal. Pero él estaba interesado en entrar al reino de Dios. Un hombre sincero. Le dice a Jesús, ¿cómo puede ser hecho esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? ¿Y que si la madre de Nicodemo había muerto? Entonces era imposible para Nicodemo entrar al reino de los cielos. Ahora le pregunta a Jesús, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Puede acaso el hombre entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Porque pensó que Jesús se refería a un nacimiento natural, que tenía que ser realizado nuevamente. O sea, que aquí en estas palabras, Nicodemo, sin darse cuenta, porque un hebreo no puede creer en la reencarnación, sino en la resurrección de los muertos en Cristo, la resurrección también de los santos del Antiguo Testamento, pero no en la reencarnación de una persona que muere y que vuelva a nacer en otro niñito y después vive un tiempo, muera y vuelva a nacer. Ahora, Nicodemo, en esta forma en que le está hablando al Señor Jesucristo, miren, lo que le está preguntando es cómo se puede hacer eso. ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Algo parecido a las enseñanzas de algunas religiones acerca de la reencarnación. Pero Dios no le enseñó eso
al pueblo hebreo. Así es que Nicodemo le pregunta, ¿puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No, le pregunta, ¿puede acaso el hombre morir y después nacer de nuevo a través de otra madre? ¿O de la misma madre? ¿O de otra madre? Porque ya la de él, pues si se había muerto o estaba ya ancianita, ¿cómo podía hacerse esto? Jesús le dice, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar. Ahora no es solamente ver, sino entrar. No puede entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Ahora, esto que aparentemente es tan difícil y que Nicodemo lo vio tan difícil al principio, para Dios no es imposible. ¿O hay alguna cosa imposible para Dios? No. Pero esto nadie más lo puede hacer sino el mismo Dios. Por medio de su Espíritu es el que produce el nuevo nacimiento en la persona. O sea que no es un asunto en donde la persona es el que produce ese nuevo nacimiento, sino el Espíritu de Dios en la persona. Y cuando nace del agua y del Espíritu, ahí la persona ha entrado al cuerpo místico de Cristo. Ha nacido en el cuerpo místico de Cristo. Así como cuando cada uno de ustedes nacieron y sus padres lo recibieron, ustedes no tuvieron que decir, yo quiero nacer en aquella casa, quiero nacer de aquel matrimonio o de aquel otro matrimonio, sino que Dios lo determinó para usted. No importa que sean pobres o sean ricos sus padres, no importa que tengan en el presente o tengan en el futuro problemas, eso no importa. Dios eligió para cada uno de sus hijos la familia, la pareja, en donde habría de nacer cada uno de ustedes. Por medio de un hombre y de una mujer, el cuerpo que tendríamos en esta tierra vendría a existencia. Y Dios fue el que eligió dónde y a través de quiénes vendría el cuerpo que cada uno de nosotros tendríamos aquí en la tierra. Y gracias a Dios por eso, porque eso es lo que ha dado lugar a que estemos aquí en la tierra. No podíamos venir de otra forma, no podíamos venir con un cuerpo perfecto, porque ya la raza estaba caída. Había caído en el huerto del Edén. Y por esa causa no podíamos aparecer aquí en la tierra con un cuerpo eterno, con un cuerpo perfecto, con un cuerpo creado por Dios. Tenía que ser formado, engendrado por nuestros padres, y tenía que ser un cuerpo mortal, temporal, corruptible, para vivir aquí en este cuerpo una temporada en donde tendríamos una experiencia única, en donde sentiríamos, sufriríamos, gozaríamos y estaríamos trabajando aquí en la tierra y tendríamos todas estas experiencias terrenales que todos los seres humanos tienen y comparten los unos con los otros. Pero, como dijo Jesús, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así como Jesús ha venido del cielo
cada uno de sus hijos también. Pero hemos venido en estos cuerpos mortales para estar una temporada en ellos y hacer contacto con el programa divino que se está llevando a cabo en esta tierra en el tiempo en que nosotros hemos aparecido. Así ha sido también para todos los hijos de Dios de otras edades y de otras dispensaciones. Y la Biblia registra la historia de los hijos de Dios y su trayectoria por esta tierra. Y encontramos que siempre han hecho contacto con el programa divino. No por sabiduría humana que posean los hijos de Dios, sino porque Dios, que es nuestro Padre Celestial, nos ha llamado, nos ha reconocido y nos ha hablado directamente a nuestro corazón. ¿Cómo nos ha hablado? Nos ha hablado por medio de su mensaje correspondiente para el día que nos ha tocado vivir. Así lo ha hecho en el pasado, en cada edad, por medio del mensaje dado por Dios, a través del mensajero de cada edad. Dios ha llamado y ha juntado a sus escogidos en cada tiempo pasado, en cada generación pasada. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no escucharán y no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. Porque todo hijo de Dios reconoce la voz de Dios, la voz de Cristo, que es la voz de la Escritura. Y cuando Cristo llama a sus hijos en cada edad, es en el cumplimiento de lo que Él prometió para cada edad. Ahí, en el cumplimiento de esas promesas divinas, está Dios manifestado. Dios envía a un profeta mensajero con las dos conciencias juntas, al cual le revela todo su programa, y él lo predica. Ese hombre lo predica al pueblo, y comienza la gente a escuchar ese mensaje y a decir: eso sí que yo lo entiendo, eso era lo que yo estaba esperando. Y siguen así juntándose la gente. Y cuando viene a ver la persona, no solamente está esa persona, sino hay un grupo de gente que están escuchando ese mensaje que Dios ha dado por medio de un hombre para ese tiempo. Pero ese mensaje no es de ese hombre, sino de Dios, traído a la tierra a través de un hombre. Y los que escuchan a ese hombre están escuchando a Dios. Porque Dios ha ungido a ese hombre con su espíritu, y es Dios el que ha puesto esa palabra en la boca de ese mensajero. Es Dios hablando por medio de ese mensajero en el tiempo en que lo ha enviado. Y cuando las personas escuchan el mensaje que trae ese mensajero, están escuchando la voz de Dios. Esa es la forma que siempre Dios ha usado. Por eso, cuando Dios envió al profeta Moisés, le dijo: yo pondré mi palabra en tu boca y tú hablarás lo que yo te diga, lo que yo te mande. ¿Por qué? Porque esa es la forma de Dios hablarle a su pueblo. Por eso, por medio del mismo profeta Moisés, Dios dijo al pueblo hebreo que levantaría profeta de medio de sus hermanos, profeta como Moisés. Vamos a leer aquí para que tengamos la lectura tal y como está aquí. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo,
está hablando Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Por qué dice Moisés, a él oiréis? Porque el que oye la voz del profeta que Dios envía, está escuchando la voz de Dios, la cual ha sido colocada en la boca de ese profeta. Y el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. Recibe el beneficio y bendiciones con las cuales Dios lo ha enviado. Sigue diciendo el profeta Moisés, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés. O sea, como tú, Moisés. Y pondré mis palabras en su boca. Donde coloca Dios su palabra, su mensaje, en la boca del profeta que él envía. Y él les hablará, ¿qué cosa? Todo lo que yo le mandare. Por eso es que cuando Dios envía un profeta mensajero, lo que él habla al pueblo, el mensaje que él trae, no es de él, sino de Dios. Y el que recibe su mensaje, está recibiendo a Dios y su mensaje y su programa correspondiente para ese tiempo. Y por medio de ese mensaje que Dios ha colocado en la boca de ese profeta mensajero, es dado a conocer todo lo que el pueblo necesita entender. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. En palabras más claras, toda persona que ha vivido en este planeta Tierra y ha deseado conocer las cosas que han de suceder, ha deseado conocer lo que Dios dice para ese tiempo, ha tenido que escuchar al mensajero enviado de Dios para ese tiempo. Perdón. Como en el tiempo de Noé. Toda persona que quería saber lo que Dios iba a hacer en ese tiempo, ¿a quién tenía que escuchar? Al profeta Noé. A él oiréis, dice el profeta Moisés. ¿A quién? Al profeta que Dios envíe. A ese es al que el pueblo tiene que escuchar. Para escuchar la voz de Dios, la voz del cielo, escucharla aquí en la tierra a través de un hombre. Si escucha la voz de Dios directa, sin la intervención de un hombre, lo que escuchará es un trueno o truenos y no entenderá absolutamente nada. Pero cuando el profeta oye la voz de Dios, por cuanto tiene las dos conciencias juntas, él sí entiende. Miren, cuando Jesús oró a Dios pidiendo que Dios glorificara su nombre, dice que Dios le habló del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente que escuchó dijo, un trueno le ha hablado. Otros decían, fue un ángel. Pero nadie supo, nadie sabía lo que había sido hablado. Y era Dios que le estaba hablando allí. Y el único que entendió fue el Señor Jesucristo, el cual después le explicó a sus discípulos y ellos pudieron luego escribir lo que había sido hablado. Ahora Cristo dijo, esta voz no vino por causa mía, sino por causa de ustedes. Era la voz de Dios. Ahora cuando Jesús hablaba, pues todos entendían porque les hablaba en el mismo idioma. Pero Jesús decía, la palabra que me diste, oh Padre, yo les he dado. Y ellos la recibieron, hablando de sus discípulos por los cuales él estaba orando. También Jesús decía, yo no hablo nada
de mí mismo, sino que lo que yo oigo al Padre hablar, eso es lo que yo hablo a ustedes. Ahora miren cómo la palabra del Padre Celestial, la voz del Padre Celestial, pasaba de Dios a Jesús y de Jesús al pueblo. Porque allí estaba un profeta, Jesús de Nazaret, un hombre con las dos conciencias juntas, para venir a él la palabra y de él pasar la palabra al pueblo. Es a los profetas a los cuales viene la palabra de Dios, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos. ¿A quién? A sus siervos los profetas. Amós capítulo 3 verso 7. Por eso es que ustedes encuentran que la Biblia habla de los profetas de Dios, pues son espíritus administradores de la palabra a los herederos de salud, enviados a los herederos de salvación. Son espíritus teofánicos de la sexta dimensión, los cuales son enviados a la tierra en carne humana, en un cuerpo humano, para, a través de ellos, Dios colocar su palabra en la boca de ellos y de ellos venir a la palabra de Dios hacia el pueblo. Para cada edad o para cada dispensación, Dios ha enviado un profeta mensajero. No envía un grupo de profetas a la misma vez, pues cada hombre piensa en una forma diferente al otro. Él, cuando envía un mensajero para una edad, envía uno solo. Y el pueblo escucha a uno solo. Cuando envía un profeta mensajero para una dispensación, envía uno solo. No hay dos profetas dispensacionales a la misma vez ministrando la palabra, trayendo el mensaje para esa dispensación. No hay dos profetas a la vez trayendo el mismo mensaje para una dispensación. Si por casualidad en alguna dispensación ha sido visto el profeta de otra dispensación pasada, es visto quizás en alguna dispensación del pasado, pero no puede ministrar en la dispensación que no le corresponde. Y el que está y pertenece a la dispensación que ha llegado a su final, irá menguando, y el mensajero de la nueva dispensación irá creciendo. Ahora, si alguna vez se encontraron dos profetas dispensacionales, eso sería ya en el tiempo del Génesis, en donde duraban cientos de años las personas. Hoy en día, la ciencia dice que ha logrado alargarle la vida al ser humano. Pero no sé cómo es eso, porque en la actualidad normalmente la gente vive algunos 50, 60, 70, 80 años y algunos hasta 100 años. Y algunos se van un poquito más allá y logran durar un poquito más de 100 años. Pero en el Génesis, ustedes encuentran que la gente duraba 500, 600, 700, 800 y hasta 900 y algo de años. Lo que podemos ver es que la ciencia ha ayudado a que se le acorte la vida al ser humano. Y algunas veces, a causa de las guerras,
hasta los niños mueren sin todavía llegar a los 50 años. Y así por el estilo. Ahora, esto es hablando en términos generales, comparando la vida actual con la vida como era 3.000 o 4.000 o 5.000 o 6.000 años atrás. Ahora, si comparamos el tiempo de vida que tiene una persona en la actualidad con el que se tenían, con el que se tenía 50 o 60 o 100 años atrás, ahí sí que la ciencia puede decir que 50 o 100 años atrás muchas personas vivían menos que lo que en la actualidad viven la mayor parte de las personas. Pero aún también encontramos que tenemos ancianos que tienen 75, 80 y 90 años y todavía están vivos. Y algunos trabajando. Y sin embargo hay jóvenes que ni están trabajando. Así es que todo esto está sucediendo, pero nosotros pues no vamos a estar ni en contra de una cosa ni de otra en ese sentido, sino vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nuestro tiempo y ver cómo recibir todas sus bendiciones. El que el ser humano pues viva la cantidad de tiempo que vive en la actualidad y no pueda vivir tantos años como vivió Adán, que vivió 900 y algo de años, y Matusalén vivió 969 años, y así por el estilo. Miren, ya sea que se viva mucho tiempo o se vivan poquitos años, lo importante es vivirlos sirviéndole a Dios. Y así la persona ha asegurado su futuro, en un futuro de vida eterna con Dios. Ahora, ¿de qué le vale al hombre si granjeara, si ganare todo el mundo y pierde su alma? No le vale de nada haber vivido 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 700, 500, 600, 700, 800 o 900 años. Miren, las personas que fueron desobedientes e incrédulas en el tiempo de Noé, esas personas que estaban viviendo en aquellos días, muchos tenían 100 años, otros tenían 200 años, otros tenían 400, 300 o 400 años, otros tenían 500 años, otros tenían 600, 700, 800 y así por el estilo. Y Noé tenía 600 años o 500 años cuando Dios le habló, y después cuando vino el diluvio ya tenía 600 años. Pues le tocó a Noé trabajar 120 años en la obra de Dios, en la construcción del arca, en la labor del programa divino de salvación para aquel tiempo. Ahora, ¿de qué le valió a aquella generación antediluviana poder vivir tantos años? 500, 600, 700, 800 y 900 años. Si no sirvieron a Dios, miren, cuando vino el juicio divino del diluvio, se los llevó a todos. Niños, jóvenes, adultos y ancianos. El anciano, pues, para aquel tiempo, no era de 100 años. Un hombre de 100 años era un jovencito. Estaba comenzando a vivir. En aquel tiempo en que podían tener 600 a 900 años, miren ustedes, 100 años era una quinta parte, o una sexta parte, o una séptima parte, o una octava parte, o una novena parte de una persona. Ahora, colocando la edad actual en 70 años, una séptima parte de 70 años, ¿cuántos son? 10
años. Tener 100 años en aquel tiempo era como tener 10 años en este tiempo. Lo único que un niño de 10 años está pequeñito y no sabe tanto, pero una persona allá, con una séptima parte de su vida ya vivida, ya era una persona adulta, con grandes conocimientos, y miren cómo la edad adulta podía extenderse en cientos de años. O sea que podían llevar a cabo grandes estudios, ya teniendo capacidad, podían tener muchos estudios de universidad, no como en la actualidad que nos da solamente para una cantidad de tiempo muy corta, pero allá podían ser estudiantes con 100 años de universidad. Hoy en día nadie puede decir, yo tengo 100 años de universidad, o yo tengo unos estudios y fui graduado con 100 años de estudios universitarios. Normalmente dicen, tengo 4 años de universidad, o tengo 5, o 6, o 7, o tengo 8 años de universidad, o tengo 10 años. Pero ninguno puede decir, tengo 100 años de universidad. En aquellos tiempos sí lo podían hacer y lo podían decir, porque duraban muchísimo tiempo. Si ellos duraban tanto tiempo, ellos sabían algo que esta generación no sabe. Porque si esta generación supiera cómo vivir 500 años o 700 años, ¿no los estarían viviendo ya? Pues claro que sí, porque nadie quiere morirse, y menos los que han estudiado tanto, que después de tanto estudiar y después de tener una buena profesión, se ponen viejitos y se mueren. Se muere el que estudió y el que no estudió también. Se muere el rico y se muere el pobre también. Se muere el bueno y se muere el malo también. Ahora, es que lo importante para el ser humano es el temor a Dios. Es que Dios tiene un programa, el cual está llevando a cabo en este planeta Tierra, y Él llama a su pueblo, a sus hijos, para que entren a su programa. ¿Cuántos años va a vivir usted aquí en la tierra? Eso no tiene importancia. Lo importante es que usted esté en el programa de Dios, para el tiempo en que usted vive, y esté escuchando la voz de Dios. Y así sea usted recogido y juntado en el programa de Dios correspondiente para el tiempo en que Dios lo ha mandado a vivir en este planeta Tierra. Cuando el ser humano no entiende para qué ha venido a la Tierra, se pasa viviendo en esta tierra, trabajando, comiendo, durmiendo, levantándose, trabajando, comiendo y durmiendo de nuevo, y después se muere. No ha entendido la persona que hay algo más importante, más grande, que el trabajar, comer y dormir. Jesús dijo, no es la vida más que la comida y el vestido, no, es algo más importante. Hemos llegado a este planeta Tierra con y por un propósito divino, el cual todo ser humano está llamado a entender. Porque ¿de qué le vale al hombre si granjeare, si ganare todo el mundo y pierde su alma? De nada le ha servido vivir en la cantidad de tiempo que ha vivido. Se requiere que todo ser humano entienda que en este planeta Tierra Dios está llevando a cabo una labor. Y Él llama y junta a sus hijos en ese programa correspondiente al tiempo en que cada persona aparece en esta tierra. Encontramos a través de la historia bíblica que se ha llevado a cabo en cada tiempo el programa divino correspondiente a cada edad y a cada dispensación.
Y nosotros no podemos decir, yo quiero ser del programa divino que se estaba llevando a cabo en el tiempo de Noé. Ya ese tiempo pasó. Dios no lo escogió para usted ser parte del programa de Noé allá. Si hubiera vivido en el tiempo de Noé, ¿saben ustedes lo que cada uno de ustedes hubiera hecho? Lo mismo que hace en este tiempo, frente al programa de Dios que se está llevando a cabo en este tiempo final. No hubiera hecho otra cosa. La persona que es incrédula en el tiempo en que vive, hubiera sido incrédula en el tiempo de Adán, en el tiempo de Enoc, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés también. Hubiera sido uno de aquellos que se levantaron en contra de Moisés. Hubiera sido incrédulo también en el tiempo del profeta Elías, en el tiempo de los diferentes profetas del Antiguo Testamento. Hubiera sido incrédulo también en el tiempo de Jesús. No hubiera creído en Jesús. Si no cree en la actualidad, tampoco hubiera creído en el tiempo de Jesús. Y así por el estilo, encontramos que la misma actitud asumida en el presente por cada persona hubiera sido la misma actitud que asumiría si hubiera vivido en otro tiempo. Así es que no podemos decir, el tiempo pasado fue mejor, o me hubiera gustado vivir en aquel tiempo. Pues mire, mejor es que no piensen en esa forma, porque el mejor tiempo para la persona vivir es aquel que Dios ha escogido para esa persona. Ese es el mejor tiempo. Lo que Dios escoge es siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora nunca vayan a decir que el tiempo pasado era mejor que el presente. No. Siempre diga, el tiempo presente es mejor que los tiempos pasados. Porque Dios va siempre en una obra progresiva. Una persona pensar y decir que el tiempo pasado era mejor que el tiempo presente, es decir, que Dios va en retroceso. Pero Dios va en su obra en forma progresiva. Hoy nosotros estamos viviendo en un tiempo mejor que aquellos tiempos del pasado, aunque la gente de aquel tiempo vivió más años que los que nosotros podemos vivir en estos cuerpos mortales. Pero este tiempo es mejor. Miren, una persona de 400 o 900 años atrás, para caminar 100,000 kilómetros, ¿cuánto tiempo le tomaría a esa persona? Si tenía que salir en un viaje de 100,000 kilómetros, buscaba o un camello, si tenía dinero, porque ese era el medio de transporte terrestre más rápido, o un caballo, o si no tenía mucho dinero, pues un burrito. 1,000 kilómetros o 100,000 kilómetros, ¿cuánto tiempo le tomaría? Bastante tiempo. Y eso, si esos 100,000 kilómetros era solamente por tierra. Si se encontraba con un río o se encontraba con una parte del mar, ya ahí necesitaba una lancha si era un río, o un barco si era pasar el mar. Ahora miren todo el trabajo que ellos pasaban para caminar 100,000 kilómetros. Ahora en un día o en pocos días tomamos un avión
y los caminamos o los viajamos y no nos cansamos. Podemos ir durmiendo mientras vamos viajando. ¿Y cómo sale más barato ese viaje de 100,000 kilómetros? ¿Cómo saldría más barato? ¿En la forma en que se hacía en aquel tiempo o en el de ahora? Cualquier persona piensa, en aquel tiempo salía más barato. La comida era barata, pero tenía que estar comiendo bastantes semanas o meses. Ahora la gasolina vale cara. En aquel tiempo no había que echarle gasolina a los medios de transporte, como el camello, el caballo y el burro, pero tenían que darle comida. Y de seguro iba a gastar más en comida para el burro, si no se le moría en el camino. Y tenía que comprar otro. Fue ir en un burro 100,000 kilómetros. Ni el burro ni la persona aguantaba esa distancia. Así es que salía más caro. Miren, hoy en día todo para nosotros es más barato en cuanto a precio de lo que podía ser 500 años atrás. Ahora, todo esto es así porque Dios está llevando a cabo una obra. Y a medida que Dios en su programa avanza, eso da lugar a que la ciencia también avance. Si Dios avanza a causa de la obra de Dios, la cual influye sobre la raza humana en todos los campos, en lo político, en lo social, en lo económico y en lo religioso y en todos los campos, podemos ver que hay un adelanto en medio de la raza humana. Pero la gente lo que ven es el adelanto material. Ven el adelanto político, ven el adelanto científico, pero no pueden ver el adelanto en la obra de Dios y de la obra de Dios. Y ese es el adelanto más importante, porque es el adelanto del programa divino. Dios ha dado un paso hacia adelante en su programa y por eso influye en todo el orden del ser humano. Ahora, viendo que cuando Dios ha dado un paso hacia adelante en su programa, las personas que viven en la tierra, al no comprender lo que está sucediendo en el programa de Dios, en muchas ocasiones se han levantado en contra del mismo programa de Dios. Cuando apareció Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, ¿no se dieron cuenta que Dios estaba dando un paso hacia adelante en su programa y que la dispensación de la ley había llegado a su final y Juan el Bautista era el último profeta mensajero de la dispensación de la ley? Y que la presencia de Jesucristo, del cual Jesús dijo, o del cual Juan dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era en el programa de Dios un paso adelante que Dios estaba dando y una nueva dispensación se estaba abriendo allí y se estaba entrelazando con la dispensación de la ley. Ahora miren, todos aquellos que no comprendieron lo que estaba sucediendo en el programa divino, cuando Dios tomó o dio un paso hacia adelante, pasó de una dispensación a otra para llevar a cabo una obra en una nueva dispensación. ¿Qué hicieron? Se levantaron en contra de Jesús muchas personas y lamentablemente grandes líderes religiosos, lamentablemente la religión hebrea,
encabezada en el sumo pontífice, con todos sus líderes religiosos, fueron los enemigos mayores de nuestro amado Señor Jesucristo. No se dieron cuenta que Dios había dado un paso hacia adelante y que una nueva dispensación se había abierto allí, y que allí estaba el hombre ungido para esa nueva dispensación, el mensajero para la dispensación de la gracia, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual estuvo presente allí, les predicó, realizó todas las cosas que el Mesías tenía que cumplir, y no se dieron cuenta quién era Jesús de Nazaret, excepto un grupo de personas sencillas, pescadores, agricultores, campesinos, gente de trabajo, cobradores de impuestos. Pero miren, el sumo sacerdote no se dio cuenta que aquel Jesús de Nazaret, aquel joven carpintero, era el Mesías, el rey de Israel. Sin embargo, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, dijeron sus discípulos, unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que tú eres alguno de los profetas que ha resucitado. Y Jesús pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Miren quién tuvo la bienaventuranza. No la tuvo el sumo sacerdote, sino Pedro, el pescador, que era un hombre sin letras. O sea, un hombre que no había estudiado. Ese era el que conocía quién era Jesús de Nazaret. Y el que había estudiado mucho, el sumo sacerdote, con sus doctorados en divinidad, no sabía quién era Jesús. Y pensaba que era Belcebú. Pensaba que en Jesús, el espíritu que estaba haciendo aquellos milagros, era el espíritu de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y sin embargo, era el príncipe de paz, como había prometido el profeta Isaías en el capítulo 9. El cual habló de ese niño que nacería y dijo que sería Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, eso sucede cuando las personas no pueden ver y entender el programa que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que la persona está viviendo. Dios no se detiene por el hecho que una persona no entienda, o que un grupo de personas no entiendan, o que la religión o religiones de ese tiempo se levanten en contra del programa de Dios. Dios no se detiene. Él continúa hacia adelante y cumple lo que Él prometió para ese tiempo. Así, Él ha hecho siempre y no le ha pedido permiso a nadie para Él cumplir lo que Él prometió. Él lo cumple y los entendidos entenderán. Él lo cumple y los hijos e hijas de Dios recibirán la revelación divina como la recibió Pedro. Y dirán lo que es conforme a como Dios lo prometió. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no lo aprendiste en el colegio, no lo aprendiste en la escuela, no lo aprendiste en la universidad, no lo aprendiste en el seminario, no lo aprendiste en el instituto religioso, no lo aprendiste tampoco de ninguno de los sacerdotes, tampoco lo aprendiste del sumo sacerdote, pues ellos no enseñan que Jesús es el Mesías, el Cristo. Así es que, ¿de quién lo aprendió Pedro? El Padre Celestial se lo reveló. Era una revelación divina la que Pedro tenía acerca de quién era Jesús.
Eso es lo que ha estado sucediendo siempre, de edad en edad. Que la revelación del Padre Celestial viene a sus hijos en cada edad y en cada dispensación, y sus ojos son abiertos y ellos ven el programa divino que se está llevando a cabo en ese tiempo y dicen: esto era lo que yo estaba esperando. ¿Por qué? Porque ellos vienen sellados allá con ese programa para responder al programa de Dios correspondiente para ese tiempo, para responder a la palabra, al mensaje de Dios correspondiente a ese tiempo. Y ese mensaje de parte de Dios llega directamente al corazón de cada hijo e hija de Dios. Y ahí brota a vida el alma de esa persona. Y ahí se ilumina con la luz divina, y la persona, que es el alma viviente, entonces puede ver, puede entender el programa de Dios correspondiente a ese tiempo. Y así queda iluminada la persona en su alma, en su interior, para vivir sirviendo a Dios en la edad y dispensación que le ha tocado vivir. Ahora, viendo que para cada edad y cada dispensación, Dios ha dado promesas, las cuales Él ha cumplido en edades y dispensaciones pasadas, así también ha dado promesas para el día postrero. Ha dado grandes promesas para este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, las cuales Él cumplirá. Pues Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar su palabra. Él no puede pasar por alto una edad o una dispensación sin cumplir lo que Él ha prometido para esa edad o para esa dispensación. Él ha asignado palabra para ser cumplida en cada edad y en cada dispensación. Y ahora, para este tiempo en el cual vivimos, para el día postrero, Él ha dado palabra que tiene que ser cumplida. Él ha hecho promesas que tienen que ser cumplidas. Él para el día postrero ha dicho que resucitará a aquellos que han creído en Él y han partido. Y eso Él lo tiene que cumplir en el día postrero en el cual nosotros estamos viviendo. Jesucristo en San Juan capítulo 6, verso 44 en adelante dijo: ninguno puede venir a mí si mi Padre o si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando Él dice que va a resucitar a todos aquellos que son traídos por el Padre a Él, a Cristo, los cuales vienen a Él arrepentidos y reciben a Cristo como su Salvador y entran al programa divino correspondiente a su tiempo y nacen de nuevo del agua y del Espíritu y así entran al cuerpo místico de Cristo. ¿Cuándo es que Él los va a resucitar? Si han muerto, en el día postrero. En este capítulo 6 de San Juan, en 4 ocasiones, Jesús dice: y yo los resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿cuál es el día postrero? Así como el día postrero de la semana es el sábado, que es el séptimo día, siendo que un día delante de Dios es como 1000 años, ese día postrero delante de Dios es el séptimo milenio. En los días del Señor Jesucristo, cuando Él apareció en la tierra, allá en Belén de Judea, naciendo por medio de María, en Belén de Judea, faltaban 4 años para terminar el 4.º milenio y comenzar el 5.º milenio. Y luego, cuando comenzó su ministerio allá en la tierra de Israel, como de 30 años era Jesús. Él comenzó su ministerio
cerca del año 26 del quinto milenio. Y llevó a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario, muriendo por cada uno de nosotros al final de su ministerio. Luego resucitó y ascendió al cielo. Y luego el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estaba dentro de aquel cuerpo llamado Jesús, regresó a la tierra el día de Pentecostés sobre 120 personas. Ya ese tiempo fue el año 33 del quinto milenio. Ahora, siendo que un día de los de Dios es como 1000 años de los nuestros, y 1000 años, o sea, un milenio de los nuestros, es un día delante de Dios, Dios habló por medio del profeta Joel en el capítulo 2, lo cual Pedro citó en el libro de los Hechos, allá en el día de Pentecostés. Citó cuando predicó su primer mensaje, diciendo San Pedro al pueblo que allí estaba presente, los cuales pensaban que aquellas personas estaban borrachos, les oían hablar en su propio idioma, la gente que allí estaban, en el idioma de la nación donde ellos habían nacido, pues en ese idioma le escuchaban hablar, pues allí hubo muchas personas que habían venido de diferentes naciones, aunque eran hebreos, pero habían nacido en otras naciones. Y ahora escuchaban allí a estas 120 personas hablando y los entendían en el idioma en que habían nacido en aquellas otras naciones. Era el Espíritu de Dios el que hacía posible que aquellos galileos, pues decían, no son estos galileos los que hablan como les oímos nosotros en nuestro propio idioma en que hemos nacido. O sea, hablando en la forma que hablaban los galileos, ahora todos los entendían en diferentes idiomas. Allí había un intérprete y ese era el Espíritu Santo. Ahora, algunos pensaron que esas personas estaban borrachas. Y Pedro, poniéndose en pie, dice, capítulo 2, verso 14 en adelante, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, o sea, borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Allá se comenzaba a contar a las 6 de la mañana, como las 6 de la mañana era la hora primera. La hora primera era de 6 a 7 de la mañana, la segunda hora era de 7 a 8 de la mañana, y la tercera hora, hora tercia, era de 8 a 9 de la mañana. Ahora, estaban ellos en este momento a las 9 de la mañana, allí, con la bendición del cielo que Cristo les había prometido. Ahora no sabemos a qué hora descendió el Espíritu Santo, pero ahora cuando Pedro se pone en pie para hablar, ya es la hora tercera o tercia. Y Pedro dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Eso es muy importante que sea hablado en esa forma para identificar lo que está Dios llevando a cabo en ese momento.
que para muchas personas de los que estaban allí viendo lo que Dios estaba haciendo, para muchas personas estaban aquellas personas borrachas, pero era muy diferente a lo que ellos pensaban. Vean, cuando Dios cumple lo que Él ha prometido, algunos tienen su propio punto de vista en cuanto a lo que está sucediendo. Pero eso no le aprovecha a ninguna persona. Lo mejor es tener el conocimiento claro y completo de lo que está sucediendo en el programa de Dios. Y eso es lo que Pedro va a hacer aquí. Dar a conocer lo que está sucediendo de acuerdo a lo que Dios prometió para ese tiempo. Dice más, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora, vean lo que Dios había dicho por medio del profeta Joel. Era una promesa divina, la cual fue cumplida el día de Pentecostés. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora han transcurrido 2000 años. Y Pedro está diciendo que Dios había prometido que derramaría de su espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo? En los postreros días. ¿Y cómo eran aquellos los postreros días? Y han transcurrido 2000 años. Es que no son días de 24 horas. Son días delante de Dios. Los postreros días delante de Dios son los últimos 3000 años, o sea, los 3 milenios finales, que comenzaron en los días de Jesús y de los apóstoles, pues el 5.º milenio era el milenio en el cual vivieron Jesús y los apóstoles. Y así como para nosotros los días postreros de la semana son jueves, viernes y sábado, para Dios los días postreros son el 5.º milenio, el 6.º milenio y el 7.º milenio. Por eso es que han transcurrido 2000 años y son solamente 2 días delante de Dios. Y Dios ha estado derramando de su espíritu sobre toda carne y continuará haciéndolo. Y ahora, ¿en qué día estamos delante de Dios? En el día postrero. Y el día postrero es el 7.º milenio. ¿Y qué cosas Dios ha prometido para el 7.º milenio, para el día postrero? Les leí que Cristo dijo, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es una de las cosas que Él ha prometido para el día postrero, o sea, para el 7.º milenio. Y también la transformación de nosotros los que vivimos está prometida para el día postrero, para el 7.º milenio. Pues ya han transcurrido los 2 días anteriores, 2 días que son 2000 años, ya han transcurrido y ahora nos encontramos en el 7.º milenio, en donde Dios cumplirá todas estas promesas. Y para ser preparados para nuestra transformación y para la resurrección de los muertos en Cristo, leímos al comienzo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos.
Esa es una de las promesas para el día postrero, para llamar y juntar a los escogidos con gran voz de trompeta. Juntar a los escogidos con gran voz de trompeta bajo el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo. Y esos ministerios son los ministerios de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 y de Zacarías capítulo 4. Esos ministerios son los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en el día postrero. El ministerio de Moisés repitiéndose por segunda vez y el de Elías por quinta vez. Ya el de Elías se ha manifestado en 4 ocasiones anteriores. Elías tisbita, Eliseo, el cual tuvo una doble porción del Espíritu que estaba en Elías. Luego Juan el Bautista, el cual vino con el Espíritu y virtud de Elías, del cual Jesús dijo, él es aquel Elías que habría de venir. Pero se llamaba Juan. Era el espíritu ministerial de Elías en otro hombre que tenía otro nombre también. Luego, la 4ª ocasión fue en el 7º ángel mensajero, William Marion Branham, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías en su 4ª manifestación. Y ahora en el día postrero, el ministerio de Elías por quinta vez corresponde a uno de los olivos. Y el de Moisés a otro de los olivos. Son los ministerios de Moisés y Elías. Esos espíritus ministeriales en el día postrero, en el 7º milenio, llamando y juntando a los escogidos con el mensaje del Evangelio del Reino, con el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, para así juntar a los escogidos de Dios, a los hijos de Dios, a todos los que son parte del grupo que tiene sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Tienen sus nombres escritos allí porque son los hijos primogénitos de Dios. Y la bendición de Dios primeramente viene a sus hijos primogénitos y luego vendrá sobre el pueblo hebreo, donde hay 144,000 escogidos de Dios, que también escucharán el mismo mensaje del Evangelio del Reino, escucharán la misma gran voz de trompeta y serán recogidos, juntados. Apocalipsis capítulo 7, verso 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. O sea, ¿cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el ángel mensajero, el profeta mensajero que viene con el Espíritu Santo, con el sello del Dios vivo? Este ángel mensajero que es enviado para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos. Vean aquí, dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los siervos siempre son los hebreos. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y sigue enumerando 12,000 sellados de cada tribu. Ese ángel mensajero es el ángel mensajero que viene con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en él estará operando los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Por eso es que en algunos lugares ustedes encuentran que Dios enviará los 2 olivos. Sus ángeles enviará a Moisés y Elías, que son los 2 olivos. Y luego encuentra que son enviados
para llamar y juntar a los escogidos del pueblo hebreo, y también para llamar y juntar a los escogidos de entre los gentiles. Pero cuando aparece el ministerio en la tierra manifestado, ustedes ven un solo ángel mensajero. Es que en un solo ángel mensajero el Espíritu Santo opera el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Ese es el ángel que viene con el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que da los ministerios y el que opera, el que usa esos ministerios. Ahora, Jesús dijo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Enviará los ministerios de Moisés y Elías con gran voz de trompeta. O sea, con el mensaje del evangelio del reino. Cuando se menciona una voz de trompeta, se está hablando de la voz de Cristo, de la voz de Dios, dándonos su mensaje. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 y 11 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, en el séptimo milenio, en el día postrero, que es el día del Señor. Es el día postrero. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. No es una trompeta literal, sino una voz o una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Y quién es el alfa y el omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz del Señor Jesucristo en el día postrero, en el séptimo milenio, hablándonos, dándonos su mensaje final, el mensaje del evangelio del reino, por medio de su ángel mensajero. Por eso en Apocalipsis capítulo 1 dice Juan, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y para dar a conocer esas cosas, en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, mire usted la forma en que él lo cumple. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿A quién ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por medio de su ángel mensajero es que Cristo, el Espíritu Santo, el alfa y el omega, el que dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto, ahora, por medio de su ángel mensajero, el cual tiene el sello del Dios vivo, tiene el Espíritu Santo, por medio de su ángel mensajero, el Espíritu Santo, Cristo da a conocer las cosas que han de suceder pronto. Y así es como todos los hijos de Dios en el día postrero estarán escuchando la voz de Jesucristo, esa gran voz de trompeta que dijo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Por medio de su ángel mensajero, hablándole a sus hijos el mensaje del evangelio del reino y revelándole todas las cosas que deben suceder, será que estará llamando y juntando a todos sus escogidos en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, en el día postrero. El recogimiento de los escogidos de Dios en el día postrero. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Y para
una confirmación final. Jesús dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía Jesucristo? A su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas que deben suceder, de estas cosas que él dijo que le daría a conocer a sus hijos en el día postrero. Y así es como él llama y junta a todos los escogidos en el día postrero, en el recogimiento de los escogidos de Dios en el día postrero. Él hace siempre todas las cosas en forma sencilla. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta ocasión nuestra parte, dándole gracias a Dios por estar viviendo en el día postrero, en el tiempo del recogimiento de los escogidos de Dios. Que Dios continúe recogiendo, llamando y juntando, recogiendo a todos sus escogidos en el día postrero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.